Bueno, hola, hola, ya estamos de vuelta. Aquí las pausas son mínimas y son mínimas porque estamos aprovechando al máximo a nuestros invitados en este escenario GovTech en el que estamos hablando acerca de innovación y emprendimiento, pero orientado específicamente a resolver los problemas de nuestra sociedad. Así que no podemos perdernos la oportunidad de tener también una mirada más académica, más desde organizaciones no gubernamentales también, en relación con aspectos que son esenciales, hablando de un modelo de nueva sociedad. Así que es muy importante para nosotros poder invitar aquí a Tarima a amigos, todos, que van a acompañarnos en este panel que se llama Nueva Sociedad y Nuevas Tecnologías Nueva Sociedad y Nuevas Tecnologías y estos nuevos modelos de sociedad que vamos a tener. Así que quiero invitar a Tarima a mi amigo Manuel Dávila. Hola Manuel, Hola, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo Él es estás? miembro de Ingenieros Sin Fronteras del parque, de un parque muy importante de innovación social de Uniminuto. ¿Cómo estás? Bien, Jorge, muchas gracias. Aquí presente contigo. Qué gusto tenerte aquí, Manuel, una persona que en el país ha hecho muchísimos aportes, no solo desde Uniminuto, sino desde gremios, apoyando el desarrollo de la profesión de ingeniería de sistemas, los modelos propedéuticos en materia de formación, muy estudioso y no, pues si hablamos de la carrera de Manuel, realmente es una persona que admiro muchísimo y me complace mucho tenerte acá. Gracias, Jorge, muy amable. Aquí estamos. Bueno, muy bien. Ahora quiero invitar a Jorge Iván Contreras. Amigazo, nos está acompañando desde Copenhague. Él actualmente está trabajando como investigador en la Universidad de Aalborg. ¿Cómo estás, Jorge Iván? Qué gusto tenerte. Hola, Jorgito, ¿cómo van? Un placer estar aquí, estamos muy felices. No, yo no me imaginaba que estuvieras con nosotros en Campus Party. Recuerdo muchísimo cuando nos reunimos para nuestra despedida y Jorge Iván literalmente se llevó hasta los perros, ¿sí? O sea, esto fue una locura increíble. De verdad te aprecio muchísimo, Jorge Iván, y qué bueno que esta temática vaya a tener tu input desde la perspectiva de la tecnoantropología, que es lo que estás haciendo. De verdad, un Gracias, gustazo. Jorgito. Gracias, Jorgito. Sí, muy contento por poder compartir con ustedes toda esta experiencia. Tan chévere. Bueno, ahora quiero dar la bienvenida muy especial a Angélica Vega. Ella es de SEAMOS, trabaja en temas de democracia digital. Qué gusto tener esa perspectiva también en este panel. No nos conocemos todavía personalmente, pero qué gusto al menos tenerte acá y te mando un abrazo digital. Gracias, Jorge, y a Manuel y a Jorge Iván también muchas gracias por este espacio y que sea muy enriquecedor pues para todas las personas que nos están viendo hoy. Ok, muy bien. De pronto algo que no sabía, Angélica, es que yo estuve en la comisión de voto electrónico. Así que Sí, tenemos cositas para hablar. bueno, hay muchos temas que podemos discutir. No, pero no en este panel, porque este panel es de ustedes. ¿Sí? Así Así que, es. así que estará. Y voy a subir a nuestro moderator. También una persona que conozco hace muchos años, el único que pudo trabajar al final conmigo para sacar mi tesis adelante, porque era relacionado con temas de inteligencia artificial, mi ex profe y hoy investigador de la Universidad Externado en un centro muy específico que está trabajando sobre prospectiva tecnológica. Qué bueno tenerte aquí, Raúl. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y a todos los campuseros. Gracias, Raúl. Bueno, entonces voy a hacer una desaparición momentánea digital porque este panel está en cabeza de Raúl y él será el que lo moderará para que saquemos todos estos temas acerca de nuevas tecnologías y cómo esto nos lleva a un nuevo modelo de sociedad. Así que estamos muy atentos a todos esos conceptos que vas a manejar con estos expertos e invitados especiales. Muchas gracias, Jorge. Bien, buenas tardes de nuevo a todos y todas. Hola, Para, Raúl, buenas tardes. para Buenas. ubicar un poco a la audiencia, a los Raúl. campuseros, entonces vamos a desarrollar una agenda que está compuesta por dos rondas de preguntas. Empezaremos ahora con Manuel, luego con Jorge y finalmente con Angélica en la primera ronda. Luego en la segunda ronda de preguntas lo haremos a la inversa, si está bien para Angélica. Y entonces empezaremos por Angélica, luego por Jorge y finalizaremos con Manuel. Ahí tendremos en esas dos rondas unas preguntas para cada uno de nuestros expertos invitados y una vez concluido esa discusión inicial sobre esos temas que hemos preparado, viene una pregunta general para todos donde obviamente hay la libertad
de quien quiera comenzar a desarrollar el tema. Entonces, en ese orden de ideas, no esperemos más. La primera pregunta va para Manuel Dávila. Y digamos, el contexto de reflexión, por supuesto, es que es evidente que este mundo cada vez más digital nos reta en el diseño de un nuevo modelo de sociedad. Una sociedad más colaborativa, con actores que trabajan juntos para aprovechar los beneficios, por supuesto, de las diferentes oportunidades que brindan las tecnologías. Sin embargo, un ejemplo, pues en ese contexto, un ejemplo claro son obviamente los ecosistemas de GovTech o los laboratorios de innovación pública digital, en los que los gobiernos ya no están tan solos, en lo que podemos pensar en resolver problemas o cómo mejorar los servicios a los ciudadanos. Desde la educación, que es, digamos, el punto de referencia acá, surge una pregunta, y es, ¿cómo están cambiando los procesos de formación para tener comunidades más conscientes de la dinámica del entorno? Es decir, del impacto de la tecnología y de la necesidad de repensarnos como sociedad, para tener, por supuesto, una actitud más proactiva en la solución de las problemáticas que nos afectan hoy en día. Manuel. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, el tema, yo me voy a coger a las metáforas, porque las metáforas nos ayudan a pensar de una manera, pues con el tiempo que se tiene más precisa. Y aquí estamos hablando de formación, pero es de gobierno y sociedad. O sea, sociedad, todo es sociedad. Y me acojo del término que están usando sobre el gobierno ya no está solo. Los gobiernos ya no están solos. En ese sentido, hay una metáfora de un filósofo coreano que está de moda porque habla mucho de los temas de la sociedad tecnológica, que se llama Chul Han, es coreano, heideggeriano, que ha escrito mucho y en uno de sus libros plantea en el tema Estado-sociedad una metáfora sobre lo siguiente. Dice, la sociedad se ha constituido en la anterior que conocemos como un panóptico. El panóptico que es una arquitectura carcelaria en donde los presos, los ciudadanos en la metáfora, están encerrados consigo mismos, no se pueden ver con el Estado, y el panóptico tiene una torre central donde el vigía los ve a todos, pero nadie ve al vigía. Ese es uno de los temas, digamos, de esa sociedad anterior. Entonces dice Chul Han, cuando llegan las redes sociales y la tecnología, se abrieron las puertas del panóptico. Todos los presos, metáfora ciudadanos, comenzaron a verse entre ellos, y el Estado comenzó a darse cuenta que no gobernaba solo, ya gobierna es la sociedad, o sea, las comunidades, la gente a través de las redes sociales, que es donde apunta la metáfora. Y entonces comienzan a gobernar de cierta manera como lo hemos visto. Hemos visto gobiernos como en Egipto, donde hace años las redes sociales tumbaron el gobierno. Y pero esta otra parte ya es mía, el tema de pensamiento, comienza a crearse otra situación de control porque el Estado ha estado más controlando que sirviendo, en términos generales. Por lo menos es una crítica, por decirlo así. Y es que a través de los datos, y ahí sí viene entonces el Big Data, a través de los datos conocer el pensamiento de las personas y el control de la información. Hemos visto en la pandemia toda la preocupación de la gente de entregar sus datos al Estado, ¿no? Pues es una preocupación válida. Entonces vuelve otra vez el gran control, ¿no? El famoso gran hermano que se ha mencionado tanto ahora con respecto al tema del Estado. Y vienen unos cambios que son enormes. Hay uno que yo he mencionado mucho en el Comando Conjunto Cibernético del COMPES de Seguridad, y es el siguiente. En las redes sociales, por ejemplo en el Twitter, ahora gobiernan por Twitter, ¿sí? Los políticos. Todas esas datos están en servidores de un país que no es el nuestro y están siendo analizados a través de las tecnologías. Los niveles de pensamiento absolutamente conocidos, como si hubiéramos entregando nuestro nivel de pensar de una manera abierta, digamos, esa es la realidad, pero eso genera un estado también de inseguridad nacional, si se quiere decir. Ese es un tema en el cual el gobierno al final, ese estado, en ese panóptico, comillas, el estado de buscar es servir, no solo controlar y evitar que los políticos usen todo esto para sí mismos, pero sí hacia la sociedad y acostumbrarse a responder. Hay un caso muy sencillo. Ponen en los sitios
en las empresas del Estado el teléfono y nadie contesta, ¿sí? Nadie contesta. Entonces, ahí el Estado tiene que tener un cambio fundamental. Por el lado de los ciudadanos, para la segunda parte de la pregunta, también la famosa metáfora en el libro del enjambre, de este mismo autor, dice, la red es como un enjambre. Y es un poco darwiniano el concepto, porque Darwin dijo, nos comportamos como los animalitos, o sea, hacemos grupos, hacemos tribus, los pájaros vuelan en una manera específica, las abejas se organizan y hace un análisis de las redes sociales como un enjambre. Y a través de eso hace el siguiente análisis, que es también donde hay que analizar el tema, o sea, cuál es el cambio no sabemos, y es que se cree que al entrar a las redes se es libre y se puede decir lo que se quiera. Pero resulta que el tema de la libertad no existe porque las redes sociales tienen un ethos, una forma de comportarse que hace que la gente realmente no sea libre. Y es de los primeros que yo leí que hablan del famoso like, ¿sí? Entonces las redes sociales se vuelven un elemento para el like, no para el concepto con criterio, sino para tener más likes. Inclusive genera ansiedad, mucha ansiedad con los jóvenes, con los niños. Tengo un amigo que dice que su hijo llora ya es chiquito porque tiene el papá más likes que él. Y entonces ese concepto de las redes, porque todos sabemos las críticas hacia las redes, la idea no es controlarlas, pero sí analizar, ¿sí? ¿Para dónde van las redes? En un estudio, para terminar con la respuesta de ética digital que sacamos en la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, el padre de Vicente Durán de la Javeriana, que es un gran filósofo, decía, las redes son como niños, como bebés que están en formación. Todavía en realidad las redes están actuando, como sabemos, mucha crítica, sirven mucho, pero creo que dentro del tema de la sociedad es uno de los mayores temas que tenemos que seguir buscando. ¿Qué es en realidad las redes? ¿Para dónde van? Y cómo esa comunicación con el Estado pues nos sirve para lo que la pregunta dice, que es servirle más a la sociedad. Manuel, muchas gracias por tan claro comprensión acerca de estos dilemas que estamos enfrentando. Y bien, ahora démosle la oportunidad a Jorge Iván. Jorge Iván, digamos, en todas las temáticas que hoy estamos hablando y que se acerca mucho a lo que acaba de hablar Manuel y esas preguntas, es que desde hace tiempo atrás se viene mencionando, años tal vez, mencionando múltiples tipos de enfoques a favor de mejorar la experiencia de los ciudadanos en entornos de gestión pública digital, por supuesto. Entre ellos se destacan múltiples y variadas tecnologías emergentes, que reúnen también variadas aproximaciones. Entre las que se destacan esa categoría que muchos denominan computación centrada en los humanos. Entonces, entre muchas de estas aplicaciones centradas en humanos, se pueden hablar de sistemas avanzados para percepción, adquisición o visualización, además de sistemas de interacción social y comprensión del comportamiento humano, o en general, tecnologías orientadas a la interacción humano-máquina. Muchos prefieren decir máquina-humano, digamos aquí humano-máquina. Entonces surge una pregunta importante aquí es, ¿qué es la tecnoantropología? ¿Y cómo a través de esta se pretende entender la mediación, facilitación y traducción de las complejas, yo diría hasta hipercomplejas interacciones entre los humanos, ya sea en el papel de usuarios, ciudadanos o clientes, y por supuesto la tecnología? Jorge. Pues Raúl, muchísimas gracias y me das pie a contarle por qué llego yo a todo este cuento, y es la tecnoantropología es una disciplina que es desarrollada inicialmente en Dinamarca con la misión escandinava, buscando incorporar una variable fundamental en todo este ejercicio y es la participación. Entonces, tecnoantropología, no sé si están viendo la presentación en este momento. Aún no. Ya. Ok. La tecnoantropología, si yo tengo que explicarla de una forma muy sencilla, es esto, es cuál es o cómo es la interacción entre los humanos y las tecnologías en general. Y nosotros estamos interesados en tecnoantropología en entender qué significan estas flechas. Y como usted bien decía, Raúl, esto hay una cantidad de discusiones en este momento en el mundo que son la ciberantropología, la
antropología digital, las etnografías digitales, la interacción humano-máquina o máquina-humano, como usted bien decía, la antropología de negocio, y todas confluyen en la gran inquietud que tenemos en qué está pasando, cómo nos está afectando la tecnología a los humanos. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos los humanos inferir en las tecnologías, impactar en las tecnologías? Y esa es como la parte más interesante que estamos trabajando en tecnoantropología, sin decir pues que la otra no es interesante, también la estamos haciendo y hay muchas otras disciplinas que la hacen, pero en este caso nosotros estamos muy interesados también es cómo como humanos podemos interpretar de una manera diferente la tecnología, cómo podemos modificarla o ajustarla de manera tal que tenga un impacto más positivo a los seres humanos. En tecnoantropología nosotros, yo digo que nos encargamos de hacer muchas cosas, pero principalmente en estas 5 que estoy mostrando aquí, y es el explorar sobre la tecnología, y tratar de traducir, analizar, evaluar y transformar todo lo que está relacionándose con la tecnología. Y esto suena pues muy grueso, pero ya ahorita les voy a mostrar unos ejemplos muy concretos de cómo lo hacemos y cómo interpretamos este tema. Hay un tema fundamental en este cuento y es que nosotros por lo general en los temas de idiomas tenemos una interpretación muy ligera con la palabra traducir. Y es que la palabra traducir en español la conocemos y sabemos que es pasar de un idioma a otro, por decir algo, y en inglés es translate, pero translate, y si lo pasamos a español, translate, también puede sonar como trasladar. Entonces, uno de los papeles científicos que hemos estudiado muchísimo es la dualidad de la palabra traducir o trasladar en el idioma inglés, porque en ese idioma significan las dos cosas una sola palabra. Nosotros hemos sido muy ligeros en el proceso de traducir y hemos sido mucho más relajados en el tema de trasladar. Ya les voy a dar un ejemplo. Cuando vamos a adoptar una tecnología que viene de otra parte, nosotros lo que hacemos es tratar de traducirla para poder implementarla, pero nunca hacemos la traslación. Y la traslación implica una transformación de lugar, un viaje de un lugar al otro. Y cuando yo viajo de un lugar al otro, yo tengo que empezar a adoptar los conceptos, la cultura y las implicaciones sociales y el contexto real que hay en ese país o en ese lugar para que la tecnología tenga un sentido allí. Y ahí es uno de los temas más centrales que estamos hablando, y es porque para nosotros hacer nuestros estudios de tecnoantropología, y esa es la parte como central de lo que hace tecnoantropología, nosotros le calmamos un poco el afán de la incorporación de nuevas tecnologías, sin decir que no somos conscientes de la importancia de hacerlo, de implementar lo antes posible algo que beneficie a la gente, pero sí tenemos mucho cuidado para entender exactamente de qué tecnología es la que estamos hablando. Porque una cosa es que la tecnología tiene una intención de quien la crea, pero la realidad de cómo se implementa o para qué sirve es otra. Y está el ejemplo claro que tengo aquí del martillo. El martillo fue creado para uno martillar, poner un clavo en una madera y para de contar, o para poder hacer una palanca de arrancar un clavo, por decir algo, pero también se lo utiliza como un arma, se utiliza como un efecto de arte o con muchas cosas. Y eso es una de las características de la tecnología, la multiestabilidad de la tecnología. Lo segundo es que la tecnología no debe verse como un artefacto. Y aquí quiero mostrar este ejercicio, y es, la tecnología debe verse como un conjunto de elementos que también tienen una inferencia social. Entonces hablamos de la configuración sociotécnica de los artefactos y la tecnología. Y aquí está el ejemplo del transporte, que una cosa es el vehículo y los temas físicos y los artefactos que componen los vehículos, pero adicional a los vehículos hay unos elementos sociales y normativos que están implicados en ese tema de la configuración sociotécnica del transporte. También tenemos que mirar qué tipo de relación tiene esa tecnología con los humanos, y eso es otra cosa que tenemos que explorar. Y después de que tenemos esas dos informaciones, lo que hacemos es traducir del qué es lo que me están diciendo que es esa tecnología y trasladarlo para saber a quién, dónde y cómo voy a implementar esta tecnología. Y aquí es donde hacemos esto que llamamos el triángulo tecnoantropológico, tenemos la tecnología en el centro y podemos con eso explorar la relación que existe entre los usuarios y las personas interesadas en esa tecnología
con los expertos técnicos para que haya un diálogo entre ellos dos, que es la experiencia interactiva, transdisciplinaria o interdisciplinaria, entre los usuarios y los artefactos, cómo es la experiencia de usuario y el empoderamiento de los usuarios, y entre los expertos y los artefactos, cómo es la innovación responsable, que aquí es donde ya empezamos nosotros a tener un tema mucho más concreto que va a aplicarse en el tema, o que no es nuestra propuesta aplicarlo en el tema público, y es cuál es el diseño de innovación tecnológica responsable y éticamente responsable para las soluciones técnicas que impactan a los ciudadanos. Después de que tenemos esta concepción, esta interpretación, lo que hacemos es recabar la información en campo usando la caja de herramientas que tenemos en tecnoantropología, donde hacemos estudios etnográficos, la investigación en campo, exploramos y conectamos con la gente y con las cosas que tenemos que ver del campo, cómo funciona esto, cómo se aplicaría, y finalmente hacemos la evaluación y planteamos un mapa de ruta. Estos análisis se pueden hacer en el pasado, en el presente, en el futuro, y para los temas de tecnología del sector público, por ejemplo, esto es fundamental porque hay unas tecnologías en el gobierno que ya están implementadas, otras que están en proceso de implementación y otras que apenas se están conceptualizando. Tecnoantropología ayuda a que en esos tres instantes, de manera participativa, se pueda realizar una exploración concreta de lo que significa entender cómo la tecnología puede generar unos impactos positivos en los ciudadanos, pero cómo también a la vez los ciudadanos pueden asegurarse que esa tecnología que se va a implementar tiene un impacto directo y concreto para ese lugar donde va a llegar esa tecnología. Eso es como, grosso modo, la explicación de tecnoantropología. Jorge, muchas gracias por esa visualización, porque esto nos lleva a una cantidad de cuestionamientos. En un entorno un poco más académico, uno debería mencionar a Herbert Simon, debería seguramente hablar de temas de biosociedades y un montón de asuntos que llegan ahí a la mente rápidamente. Pero en medio de esas relaciones, por supuesto, de las humanos, de las sociedades con la tecnología, y esa relación directa con lo que tú acabas de mencionar, de entender más que una configuración tecnológica, una configuración más de ámbito de sistemas sociales, pues uno de esos desafíos es tal vez la pregunta que viene para Angélica, y es que los procesos de participación ciudadana han evolucionado, ¿cierto?, con el tiempo, y la tecnología genera pues inmensas oportunidades que todos reconocemos, pero tiene retos en procesos muy sensibles. Uno de esos procesos son los que tienen que ver con las elecciones. Ahí surge una pregunta casi que a flor de piel, es ¿qué transformación ha generado la tecnología en los procesos democráticos? Y por supuesto, tal vez una segunda derivada de esa primera es ¿cuáles son los retos y oportunidades de la democracia digital? Bueno, Raúl. Raúl y campuseros. Tenemos que partir de una premisa, y es entender que la tecnología ha traído, y si hacemos el símil con la biología, un nuevo ecosistema, un nuevo medio para relacionarnos en la sociedad, ¿sí? Entonces ya no tenemos solamente el medio físico, sino también tenemos el medio digital o virtual. Y partiendo de esa realidad, quisiera concentrarme en 3 transformaciones que ha traído la tecnología para los procesos democráticos. Ya los han resaltado los otros invitados, y quisiera concentrarme en acceso a la información, que es importante, transformación de las relaciones de los actores y alternativas nuevas para la participación. Cuando hablamos de nuevos accesos o accesos a la información, lo que ha permitido la tecnología es que nos ha dado nuevas herramientas para mantenernos informados. Podemos encontrar nuevas plataformas, dispositivos, aplicativos que en últimas nos permiten estar como ciudadanos, y no solo como ciudadanos, sino también como actores dentro del ecosistema político, informados. Les doy un ejemplo clásico. Anteriormente, para mantenernos informados, recurríamos hace 10 o 15 años al uso del periódico para conocer las noticias del día a día. Hoy, a solo un clic, tenemos acceso a las noticias no solo de Colombia, sino de todo el mundo, y eso nos ha permitido acercarnos a la información, pero también tener precaución con las llamadas fake news. En el tema de
apertura de nuevos escenarios de información, nos encontramos con los datos abiertos. Y es un tema muy relevante cuando hablamos de transparencia de las administraciones públicas, como un caso, que también además los datos abiertos nos permiten investigar, nos permiten estar o tener mejores posturas como ciudadanos o como sociedad civil frente a unas propuestas que podemos realizar frente a las transformaciones sociales que tenemos, pues que enfrentamos hoy en día. Entonces, el surgimiento de bases de datos, por ejemplo, incorporar el concepto de datos abiertos, como les dije ahora, en donde podamos usar, en donde podamos reutilizar los datos y en últimas facilitar procesos de veeduría ciudadana, facilitar procesos de toma de decisiones, facilitar procesos entre ciudadanos, Estado y tercer sector. Otro elemento que les mencioné anteriormente es la transformación de las relaciones de los actores en escenarios de transparencia, de participación y de colaboración. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha permitido nuevos mecanismos para acceder al uso de la información, y para también conocer cómo se comportan los actores en la arena política. Entonces, hoy la tecnología nos permite mayores escenarios colaborativos, que también lo resaltaban anteriormente los otros panelistas, en donde podemos co-crear conjuntamente. Ya no solamente tenemos los escenarios físicos, sino que, bueno, miren, precisamente hoy podemos estar reunidos gracias al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Les pongo ejemplos de escenarios de colaboración en procesos democráticos. Tenemos ya ahora laboratorios de innovación pública. También podemos contar con plataformas colaborativas para nosotros como ciudadanos poder incidir en la toma de decisiones. Un ejemplo son los crowdsourcing que han existido pues desde el surgimiento de estas nuevas tecnologías. Con un ejemplo claro que es en el caso de la reforma de la Constitución de Ciudad de México para el año 2017, ellos adelantaron un proceso en donde invitaron a los ciudadanos a participar en la reforma y interactuar enviando sus propuestas al equipo que asesoraba en ese entonces al equipo de gobierno, pues para construir la reforma a la constitución política. Entonces, démonos cuenta cómo podemos, con el uso de la tecnología, incidir en la toma de decisiones. Otra alternativa que hoy tenemos es el uso que tiene la Casa Blanca con We the People, que es una plataforma en donde tú puedes inscribir una iniciativa y una vez alcance los 100,000 likes, llamémoslo así, o los 100,000 apoyos, tendrá el gobierno, durante los próximos 30 días, tendrá el gobierno la obligación de obtener una respuesta oficial frente a esa iniciativa. En últimas, ¿en qué se traduce todo esto, Raúl y campuseros? En que nosotros tenemos nuevas alternativas de participación, en donde como ciudadanos tenemos nuevos escenarios de incidencia, de toma de decisiones, que no solamente nos llevan a un espacio físico, sino que también puede agilizar estos procesos democráticos. Podemos en realidad incidir como ciudadanos, tenemos plataformas que anteriormente no existían y por donde nos podemos manifestar. Les pongo otro ejemplo, change.org es una plataforma que hoy, sin tener una relevancia institucionalizada formalmente, sí nos permite o es un mecanismo de presión social para que nosotros como ciudadanos empecemos a apostarle a nuestras iniciativas y consigamos apoyos para que tomen una relevancia en la agenda pública. Entonces, esta es la forma en que la tecnología de cierta forma ha transformado los procesos democráticos y para el caso de Colombia supone un montón de retos. Nosotros aún estamos muy resabiados en temas de apropiación tecnológica. Tenemos que avanzar mucho en la disminución de la brecha digital. Por ponerles datos concretos, a hoy 29 de cada 100 personas en Colombia cuentan con un computador portátil, según la última encuesta DANE, que fue en el 2018. Pero a diferencia de eso, más o menos 78 o 79 de cada 100 personas cuentan con un dispositivo inteligente, un dispositivo móvil, un celular inteligente. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos para poder llegar a los ciudadanos y en últimas lograr en realidad incidencia. Es decir, no solamente es permitirle al ciudadano o a las personas el acceso a la tecnología, sino que también se apropien del uso de estas herramientas. Entonces, como grandes retos tenemos, uno, la apropiación de las TICs, ¿sí? Disminuir la brecha digital en materia de conectividad, cobertura, en velocidad de navegación.
también mejorar mucho la perspectiva de seguridad que nos brindan el uso de las plataformas digitales. Y en última se consiste en desarrollar tecnologías que blinden entonces este proceso. Y en materia de oportunidades, pues muchísimas. Podemos mejorar y aumentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, en la medida que desarrollamos alternativas o herramientas para que esto se lleve a cabo. Podamos fortalecer los procesos de la sociedad civil, podamos mejorar la cultura democrática y de valores para que sigamos apropiando este sistema democrático en nuestra ciudadanía y en últimas tener ciudadanos más informados y colaborando en nuevos escenarios de co-creación. Entonces, aprovecho para hacer una invitación, invitar a todos los participantes que hoy nos acompañan, a todos los campuseros, para que en realidad tomen la iniciativa y participen de estos procesos, porque en últimas es en la arena política y es en estos espacios públicos donde se toman las decisiones que terminan marcando nuestro futuro. Entonces, pues aprovechar estas oportunidades y en últimas continuar reafirmando la importancia de construir escenarios de co-creación, donde, como lo han señalado los anteriores panelistas, es importante mejorar la participación o cómo en últimas nosotros como ciudadanos mejoramos la participación en estos espacios. Muy bien, Angélica. En ese último asunto que estás mencionando, digamos, de la arena política, pues en Colombia se han expedido diferentes normas con la intención de incorporar el voto electrónico. Está la ley 892 del 2004, donde algo se avanzó, que había unos plazos más o menos hacia el 2009. Después aparece el artículo 39 de la ley 1475 del 2011, que establecía unos plazos de aplicación en las elecciones para el Congreso del 2014. Sin embargo, la tarea todavía no está terminada y está aún empezando. Entonces ahí surgen como también una pregunta esencial sobre ello. ¿Cuáles son las razones, crees tú, por las cuales aún no se implementa definitivamente el voto electrónico y cómo superar las barreras existentes? Bueno, este tema tiene mucha discusión y precisamente creo que es tan amplio como el debate lo amerita, pero nosotros desde la corporación hemos identificado unos puntos fundamentales que consideramos han ralentizado pues el proceso de incorporación del voto electrónico. El primero es una discusión amplia que se debe dar en torno a la aplicación de este mecanismo de participación ciudadana, que no significa la sustitución del escenario físico, sino por el contrario es el complemento del escenario físico. Entonces, uno es la forma en cómo se ha presentado esta reforma en Colombia y cómo ha sido el proceso de apropiación tecnológica que les dije anteriormente, el proceso de apropiación tecnológica, ¿qué es lo que diferencia en materia de brecha digital o alfabetización digital, como también se les llama, se le denomina, en el uso de estas herramientas? Es que hoy, como les dije, 78 de cada 100 personas pueden tener un dispositivo celular inteligente. El tema es que lo podamos usar para incidir en la democracia, incidir en la toma de decisiones políticas. Entonces, ese proceso de apropiación, que no solamente utilicemos los dispositivos móviles o, por ejemplo, las redes sociales para dar likes, en últimas, cuando tú estás dando un like, estás dando tu posición frente a una u otra forma de expresión. Entonces, es cómo logramos que el ciudadano, así como también le da el clic en las redes sociales, el me gusta en las redes sociales, a lo que le gusta, ¿sí? En lo que está de acuerdo, también lo haga en la manera en que toma decisiones. Entonces, uno es el tema de apropiación de las tecnologías. Paso al otro tema que es también de voluntad política, y una característica que ha tenido la reforma electoral en Colombia es que ha estado ligada con la reforma política o ha ido de la mano, siempre se han presentado de manera conjunta. Entonces, en la medida en que nosotros logremos separar la reforma política de la reforma electoral, como en este caso, pues está próxima a presentarse en el Congreso, lo anunció el Registrador Nacional, una nueva reforma electoral que se desliga de la reforma política, tal vez podamos avanzar y ahondar en esta discusión. También es momento de pasar no solamente de las pruebas pilotos que se vienen desarrollando desde el 2004, cuando se aprobó la incorporación en la Constitución Política del voto electrónico, sino que empecemos a generar y a formalizar estos pilotajes con mecanismos mucho más fiables.
nosotros, si bien consideramos que se debe dar una discusión en torno al voto electrónico, propendemos también porque se dé una discusión sobre el voto digital. Y es que el voto electrónico involucra muchos más elementos que no suponen solamente el voto remoto, sino que también es el voto telemático, con el uso de un dispositivo, que es lo que supone hoy el voto electrónico, ¿sí? Buscamos incluir o ampliar esta discusión al voto digital que permita hacer o poder nosotros tomar decisiones y poder ejercer nuestro derecho al voto desde lugares remotos sin necesidad de desplazarnos a un lugar. Y por último, también resaltar pues la desconfianza que tenemos los ciudadanos y los temores que tenemos por el desconocimiento de las tecnologías frente a este tema, ¿no? Y también por todo el tema de ataques que se puedan presentar al sistema como tal cuando entre en funcionamiento. Entonces tenemos que mejorar la percepción que tiene el ciudadano frente a sus instituciones. Por ejemplo, en el año anterior, en el 2019, el DANE hizo la encuesta de cultura política y el 32,1% de los ciudadanos no confiaban en el proceso de conteo de votos de su municipio, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Tenemos que mejorar en la percepción que tienen los ciudadanos respecto al sistema electoral, a la forma en cómo se sienten seguros al momento en que ejercen el voto y no trasladar los problemas que tiene hoy el sistema electoral a un mecanismo electrónico digital. Eso es básicamente cuáles pueden ser las razones por las cuales no se implementa definitivamente el voto. ¿Cómo podemos superar, que fue la segunda pregunta que me hiciste, cómo podemos superar las barreras existentes? Esto implica, Raúl y campuseros, mucho trabajo ciudadano, cultura ciudadana, para que en realidad logremos transformar nuestros valores democráticos, para que trabajemos en nuevos valores socioculturales, y nuestra percepción de nuevo frente al sistema electoral. Esto requiere apoyar arduamente los procesos de apropiación y alfabetización digital en nuestro país, que nos va a tomar periodos, décadas, tal vez, pero es importante que iniciemos porque tenemos que ver a la tecnología como un aliado. Y bueno, también necesitamos hacer más presión social. Nosotros desde la corporación estamos convencidos que podemos convencer a muchos más ciudadanos que hoy les interesa que el voto electrónico y el voto digital se regulen en Colombia, que se abran estos escenarios nuevos para el ejercicio de la democracia y de la participación. Y bueno, en últimas es en lo que seguimos trabajando y aprovechamos también este espacio para invitar a todos los que nos estén viendo, que se unan también a estos procesos, que así es la forma en cómo hacemos valer nuestros derechos y que saquemos esta discusión del área técnica, que es también en donde vemos que es lo que hace un rezago social. En la medida en que nosotros mantengamos estas discusiones solamente en los espacios académicos y técnicos, no vamos a lograr llegar al ciudadano de a pie, que es en últimas el que termina decidiendo y tomando en últimas la decisión de participar o no en nuestros procesos electorales y de participación. Ok, Angélica, muchas gracias. Muy excelente tu planteamiento, que además nos lleva a abrir una enorme cantidad de preguntas, no solo en el quehacer de la tecnología, en nuestros momentos y ciclos de participación ciudadana, de ayudar a construir sociedad y gobierno, sino también en la emergencia de un montón de nuevas tecnologías que están ni siquiera en la puerta, ya pasaron la puerta. Y ahí yo creo que aprovecho a conversar con Jorge Iván sobre ello. Gracias, Angélica. Y es sobre el tema de la adopción de tecnologías, digamos, tecnologías que para hacer la lista corta, no sacar la lista de mercado, ¿cierto? Llamémoslo tecnologías emergentes, pero que muchas de ellas están aglutinadas en lo que se llaman los sistemas automáticos de toma de decisiones. Entonces los sistemas, los SADTs o otro tipo de denominaciones semejantes, generalmente se basan en desarrollos que contemplan muchos algoritmos de inteligencia artificial y que todos sabemos el dilema que hay allí detrás. En ese contexto, pues surgen unos planteamientos importantes sobre las implicaciones éticas de este tipo de tecnologías. Entonces, y eso nos acerca un poco a lo que veníamos hablando en términos de confianza con Angélica, y surge una pregunta que es ¿qué experiencias tienen ustedes y tú en la Universidad de Edinburgh en el estudio de las implicaciones éticas en el uso de este tipo de tecnologías emergentes, y en particular en el sector público? Pues Raúl, el tema es súper apasionante y nosotros por lo general lo abordamos en la universidad, lo hemos venido abordando en los últimos años
en dos líneas. La primera es en los proyectos de trabajo que hacen los estudiantes en la maestría e incluso algunos en el bachelor, en el pregrado, porque la Universidad de Aalborg es basada en proyectos, el aprendizaje es basado en proyectos, es todo el tiempo los estudiantes cada semestre tienen que cumplir con un proyecto concreto y ojalá que esté relacionado con situaciones reales de esta que hablaba yo en la primera parte de la dualidad o la ambivalencia de la tecnología y la relación entre tecnología y humanos. Dentro de esos proyectos nos hemos enfocado en temas de digitalización, por ejemplo. Una de las discusiones grandes es la digitalización, por ejemplo, del sistema de salud aquí. Y allí tuvimos unos impactos bien interesantes que descubrimos por qué falló el sistema de digitalización de la salud en las primeras etapas en Dinamarca. Y hablamos de que la evolución que ha tenido Dinamarca en los temas de salud y digitalización ha sido bien importantes, pero esto es un caso que ha cobrado muchísima polémica en este país, porque ni siquiera fue basado en corrupción, sino en que las decisiones que se tomaron fueron unas decisiones no informadas y unas decisiones sin tener en cuenta realmente lo que estaba pasando con la gente que estaba involucrada en ese sistema o en ese servicio, que era el Servicio de Salud Nacional. Y para hacérselo muy breve, el ejercicio es adoptar una tecnología que venía de Estados Unidos, con unos principios éticos y unos valores éticos completamente diferentes a lo que está acostumbrada la sociedad médica de este país. Aquí lo que prima es la seguridad del paciente, lo que prima es la vida del paciente y la priorización del paciente por encima de cualquier cosa, inclusive de los costos, mientras que en Estados Unidos los movimientos de los médicos están orientados a prevenir los juicios y a prevenir y optimizar los recursos. Entonces, la plataforma que montaron aquí está orientada a esa intención norteamericana, y se perdió completamente la esencia del cuál es la razón de tener la información de los pacientes y la interacción de los pacientes con los médicos a través de esta plataforma. Entonces, todos los estudios que realizamos y todos los análisis que entregamos al Ministerio de Salud de aquí están orientados en eso, en facilitarle e interpretar qué fue lo que estuvo pasando y por qué fue el rechazo de los médicos, por qué renunciaron casi el 30% de los médicos más prestigiosos de Dinamarca, renunciaron como una protesta diciendo, oiga, esto no es lo que yo necesito, esto me está entorpeciendo el trabajo y esto no es lo que yo quiero. Y eso fue el impacto que tuvo esa decisión. Por el segundo lado, tenemos un equipo de trabajo de los grupos de investigación en tecnoantropología que están sintonizándose con lo que la Comunidad Europea llamó innovación tecnológica responsable. Innovación e investigación tecnológica responsable. Y eso es un marco muy interesante que permite ayudar a las entidades públicas y a todas las entidades, los países, cómo articular, como lo decía ahorita la anterior presentadora Angélica, cómo articular todos los actores para que identifiquen los valores, las necesidades y las expectativas de esa sociedad para hacer sostenibles las innovaciones tecnológicas. Y ahí entonces ese marco de referencia que nació en la Unión Europea orienta a los países a trabajar por la evaluación, la prospectiva tecnológica, para la aplicación de los principios de precaución y otros principios normativos orientados a la innovación tecnológica, a la gobernanza de la innovación, a la participación colectiva, a la co-creación con todos los actores y a involucrar al público de la innovación y de la investigación tecnológica en todo el proceso. Y eso entonces orientó a que la universidad tomara la decisión de empezar a incorporar ese tipo de marcos en los proyectos que hacíamos en la universidad y en los proyectos de investigación. Por eso entonces decidimos crear un marco de valores éticos con unos talleres que hicimos aquí en co-creación también para identificar cuáles eran esos valores éticos que hay que incorporar en ese tipo de implementaciones de tecnologías, como por ejemplo el juicio profesional, que es lo que me estabas hablando. Entonces, todo lo que las tecnologías las estamos pasando por ese filtro de los valores y lo estamos analizando en conjunto con las personas para identificar cuáles son los impactos de esos, por ejemplo, los algoritmos perversos o la digitalización de la administración pública o el Internet de las cosas o el tema de las noticias falsas y la selección de información, cómo todo eso
que hacen parte de los que llamamos los algoritmos, los impactos de los algoritmos ocultos en el filtro de los valores éticos, cómo los podemos interpretar de una forma diferente para asegurar que en la implementación se conserven esos valores o se definan cuáles son los nuevos valores que hay que incorporar en esa tecnología para que la tecnología sea sustentable. Un ejemplo concreto de esos valores, por ejemplo, es el valor de la autenticidad, el valor que hablaba ahorita Angélica también de la confianza, el valor de la estabilidad social, el valor de la justicia y de la inclusión, el valor de la autonomía. Todos esos son valores que hacen parte del modelo que creamos, que se llama el modelo participativo para evaluación de ética de tecnologías, y ese conjunto de valores metidos en ese modelo ayudan a que la implementación tenga ese sabor y ese elemento esencial para que la tecnología sí sea no solo participativa, sino que sostenible en el tiempo. Ok, muy bien, Jorge, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Con todo gusto. Por contarnos las experiencias de la universidad y cómo han estado enfrentando estos tipos de retos. Voy a aprovechar a tomar tus comentarios para pasar con el panelista que comenzamos, que fue Manuel, y vamos a tratar de hacerle una pregunta un poco más general, pero obviamente de la perspectiva de aprendizaje que él tiene en la Universidad Minuto de Dios. Entonces, Jorge, muchas gracias. Y claro que sí. vamos donde Manuel. Manuel, siguiendo un poco todo este hilo de conversación, pues es por supuesto reconocido que un objetivo prioritario del uso de la tecnología es elevar la calidad de vida y agregar valor a la sociedad. Sin embargo, pues hay muchas dimensiones que abordar, y la dimensión más social en términos del uso de las tecnologías no es a veces suficientemente discutida y conversada. Desde la universidad, ¿qué oportunidad de aprovechamiento de la tecnología e innovación han encontrado ustedes que puedan promover hacia la innovación social, y cómo han abordado esas iniciativas que puedan tener impactos importantes, relevantes sociales desde su parque científico? Perfecto, sí. Uniminuto es de por sí una institución orientada a lo social, eso se sabe. Me remonto a hace 20 años que estaba pensando en la cobertura, de cómo llevar la educación de la universidad, que era de 2.000 estudiantes, hoy en día es de 120.000 estudiantes, pero cómo llevar la cobertura a los sitios donde no llega la universidad en Colombia. De hecho, se comenzó a trabajar en educación virtual desde hace 20 años. De hecho, hay un modelo muy formal que tiene ya cerca de tal vez 70.000 estudiantes virtuales y unos modelos muy fuertes usando tecnologías como herramienta, no como el centro, para poder llegar a más de 80 regiones del país con la educación. Estratos 1, 2, 3, 1, 2 sobre todo, de tal manera que ahí está uno de los principales reflejos de la universidad, como un ejemplo de tantas cosas que hace en lo social, en este caso a través de la educación. Ahora, el año pasado se abrió el África, por ejemplo, en Costa de Marfil, de la universidad, con una solicitud del G20 cuando dijo, pues ustedes llegan en Colombia a unos sitios donde nadie llega, ¿por qué no llegamos al África? Entonces, hay un concepto de llegar donde se necesita. El Parque Científico de Innovación Social es como una ventana a los territorios de Colombia, a donde hay los máximos problemas, donde están los problemas de la minería, donde es el problema de los desplazados. Y los proyectos del parque se enfocan en su mayoría a ese tema, a ese tipo de temas, siempre usando tecnologías, porque es un parque científico de innovación social. Pero enfocándome un poquito en lo técnico, que como ingeniero estoy pues tan cerca, fui decano de ingeniería varios años en la universidad con mucha investigación. Cuando acogimos el tema, por ejemplo, de ciudades inteligentes, comenzamos a pensar fue en los tenderos, en las familias, ¿sí? En la parroquia, en la calle, y comenzamos a aplicar tecnologías como realidad aumentada para los pequeños negocios, los micronegocios que se llaman allí. Comenzamos a trabajar tecnologías muy fuertes pensando en esa ciudad inteligente. Inclusive logramos una patente de generar energía caminando, porque tenemos en la cabeza la idea de que algún día haya andenes piezoeléctricos que permitan generar energía caminando. Hicimos otro muy importante de purificación de agua con radiación ultravioleta, pensando en el campo, en donde los problemas del agua son tan determinantes. Entonces, siempre el concepto de la tecnología se enfoca a un entorno, a la solución de ese entorno.
La IEEE dijo hace unos años en una cosa que llama educación no lineal, las universidades del mundo están perdiendo el sentido porque están más preocupadas de publicar. Nosotros publicamos, que claro, pero la pregunta era, ¿y están pensando en el entorno? Y ahí fue que nos nació la idea de que mirando por la ventana estaba el barrio y nacieron los proyectos de barrio digital que hoy día con Rumbo tenemos un grupo de ciudades inteligentes con varias universidades replicando estas experiencias. En la educación, y me remonto un poquito también a lo tecnológico, los ciudadanos del futuro, los verdaderos que van a vivir la cuarta o quinta revolución digital, son los niños de hoy. Los que tienen 6 años a 13 o 14. De ahí nació el proyecto STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, con robótica, que acá en el campus de PARI estamos presentando ese proyecto de robótica para niños, en donde el parque científico llegó a tener ya 15.000 niños en 200 colegios. No es que en el parque se enseña a manejar el robot, es que en los colegios, a través del robot, se enseñan la ciencia, las tecnologías, las matemáticas y los valores, porque los valores es ayudar al compañero, como esto tiene competencias inclusive internacionales, es ayudar al competidor, o sea, el concepto de valores es un tema fundamental en el tema del parque, digamos, en todas las actuaciones que nosotros tenemos. Entonces, de acuerdo con eso, y un uso muy fuerte de tecnologías, pero por decirlo, más de 200 servidores dedicados a esto y mucho firewall y mucho proxy y mucha seguridad, pero no es el concepto centrado en eso, sino hacia el uso al tema de la sociedad. Entonces, ese es un poco el concepto del parque científico, mirando siempre la sociedad en sus proyectos y claro, con el uso de la tecnología, que naturalmente el tema de la ética digital, que de pronto ahora en la conversación quisiera comentar algo, que fue muy interesante el tema, porque es un tema que estamos trabajando muy fuertemente también desde nuestro Parque Científico de Innovación Social. Y por último, el tema satelital. Tenemos un proyecto llamado Satélites Sociales, que dicen, ¿y qué tiene que ver los satélites con lo social? Pues con Copérnico, los satélites de Europa, estamos leyendo los campos de Colombia y la agricultura, para ojalá llegarle al campesino con un mensaje del celular que le diga, su huerto está generando un daño en su agricultura en el rincón tal de su estancia. De tal manera que toda aún tecnología de punta muy fuerte siempre se está orientado hacia el uso de la comunidad. Ese es un poco la... Muchísimas gracias, Manuel. Muy ilustrativa y sobre todo con ese elemento de lo social y lo nuestro, de pertinencia, la forma de adoptar la tecnología, vivirla y obviamente generar más allá que conocimiento tecnológico. Exacto. Muchas gracias por eso. Y ahí surge una pregunta para todos. Nos quedan muy pocos minutos. Digamos, la idea es que cada uno pueda tener la oportunidad de participar con esta pregunta. Sin embargo, vamos a tener un minuto. Ahí les sugiero que cada uno tenga su reloj, su contador, su cronómetro, y obviamente dependiendo de quién quiera comenzar, esta es un poco la pregunta que tenemos como de cierre. ¿Qué recomendaciones deben ser tenidas en cuenta para la adopción de tecnologías emergentes, todas las que hemos hablado acá, y muchas de las que se ha hablado todo en el Campus Party, a favor de mejorar las condiciones de inclusión y equidad social que muchos desean o que muchos deseamos? ¿Quién le gustaría empezar? Con el reloj en la mano, por favor. ¿Quién se anima? Yo me puedo animar, sí. Bueno, entonces con el reloj en la mano. Aquí tengo el reloj en la mano, aquí lo tengo. Bueno, el tema es muy inspirador porque lo que tanto Manuel como Angélica han mencionado y que yo estoy diciendo con el tema de la ética y los valores en la evaluación tecnológica, eso es esencial, y es que podamos como sociedad empezar a identificar cuáles son los verdaderos valores que necesita Colombia para la tecnología que implementamos en Colombia. Y me recuerdo muy bien algo importante que hicimos cuando estábamos trabajando en Colombia con Proficiente con algunos proyectos que trabajamos de tecnología allí, y es cómo ayudarnos con esas entidades que son entes rectores para incorporar elementos como lo que hicimos en esa época, que fue incorporar los análisis de riesgos en la contratación pública, cómo empezar a incorporar y delegar un poquito a los proveedores la tarea de hacer esas exploraciones de valores éticos en la contratación pública y los impactos que va a tener su tecnología en la contratación pública. Y eso es un pasito pequeñito, pero creo que puede contribuir bien importante en empezar a empoderar a los proveedores en los temas de la evaluación
ética de la tecnología que se están implementando. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién se anima? Listo, Manuel. Un minuto con el reloj en la mano, por favor. Reloj en la mano. Un tema muy en paralelo que de pronto dicen es por qué. Ahí me preocupa mucho, y queridos compañeros del panel también y campuseros, la especulación con las tecnologías que nos van a reemplazar con los robots. El robot es una máquina que podría ser cuadrada. Desde que le pusieron ojos y nariz se volvió un ser. Y hay una especulación enorme en los medios sobre lo que va a suceder con que nos van a reemplazar las máquinas. Ese tema a mí me preocupa mucho porque deforma. Entonces todo el mundo habla con palabras de cóctel, ¿no? Big Data, blockchain, y no saben qué es, ¿de acuerdo? Esas tecnologías las crearon los países vienen 50 años trabajándolas, nos llegan a Colombia en paracaídas y queremos ahí mismo, y yo me digo, verdaderamente la estamos usando. Entonces, obviamente ahí tenemos que en las universidades volcar la formación de qué es verdaderamente el uso de estas tecnologías, orientadas a lo nuestro y a lo social, y lo social es la sociedad, ¿no? Ricos y pobres, el concepto general de la sociedad. Ahí menciono eso porque la especulación que hay hoy en día en las emisoras es enfermizo, por decirlo así, e invitan casi siempre a hablarles a los periodistas. Hay uno de CNN que dice, de pronto los profesores van a ser robots que tienen una ventaja, no tienen mal genio. ¿No? Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Bien, espero que no me escuchen mis estudiantes. Gracias, Manuel. Angélica. Bueno, y por último, yo quisiera proyectarles una imagen que puede concluir esa gran recomendación que nosotros desde la corporación haríamos a este nuevo escenario social. Y si me ayudan los de producción a proyectar lo que tengo en cola, les agradecería. Ahí está. En últimas, ¿qué necesitamos nosotros? Es fortalecer el ecosistema democrático en materia de valores, en materia de participación ciudadana, en materia de incorporación de valores socioeconómicos, sociodemocráticos, socioculturales, y entender que, como lo manifestó anteriormente Manuel, el mundo digital no supone eliminar el mundo físico, simplemente un nuevo escenario que nos brinda unas nuevas ventajas y unas nuevas virtudes, y en esas tenemos que trabajar para disminuir entonces en algunos escenarios las brechas que nos puede tener en el orden social, en el orden cultural, la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ok, muchísimas gracias, gracias por tus aportes. A todos los panelistas, muchas gracias. Yo cierro este panel simplemente tal vez dejando algunas palabrejas que seguramente cada vez van a sonar más con un amplio nivel de discusión. Es la noción de biosociedades, es la noción de transhumanismo, es las nociones éticas de Asilomar que tienen los europeos sobre la surgente de las tecnologías, y en general hay una dinámica enorme de cambio global que nos está enfrentando tal vez a nosotros mismos frente a nuestras mismas creaciones o frente a creaciones de otras comunidades en las cuales nosotros deberemos asumir nuestras propias responsabilidades a ello. Entonces, quiero despedirme de cada uno de ustedes y también que hagan su saludo, su despedida al público, a los campuseros. Entonces, cerraremos con Angélica, por supuesto, y empecemos con... Bueno, Raúl. No, espérate, tú eres la dama, tú cierras de última. Espérate un momento. Bueno, está bien. Claro que sí. Jorge. Hasta luego, campuseros. Muchas gracias por la oportunidad de escucharnos y ojalá que puedan estar en contacto con nosotros en el futuro. Un abrazo para todos. Manuel. Lo mismo, ¿no? Muchas gracias a los jóvenes. Nosotros también fuimos millennials, aunque ahora es por los miles de años, pero la juventud tiene en sus manos el desarrollo de lo que viene en camino, indudablemente. Gracias, Manuel. Angélica, tú cierras. Bueno, a todos los panelistas, a Raúl, a Jorge y a Campus Party, gracias por la invitación. A todos los campuseros los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Seamos Colombia, y que pues sigamos construyendo juntos la sociedad democrática que en realidad deseamos y que hoy necesitamos. Gracias a todos por la participación. Super, bueno, muchas gracias. De verdad que qué bueno haberlos tenido. Así que quedaron muchos temas que yo creo que se derivan de esta interesante discusión como para profundizar. Así que por favor no se desconecten del escenario GovTech en Campus Party.
tuve un pequeño blackout hace un momento y estaba asustado de no poder conectar, pero ya quedó resuelto. El clima hace las suyas. Así que por favor sigan conectados. Ya seguimos con nuestra siguiente conferencia a cargo de la Agencia Nacional del Espectro. Ya nos vemos. Listo. Muchas gracias. Adiós.